Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Entonces vamos a comenzar donde lo habíamos dejado ayer. Ayer empezamos a hablar un poco de lo que es la programación orientada a objetos y algunos de sus conceptos principales, ¿no? Entonces, eh, hoy lo que vamos a hacer es ahondar un poco en lo que se llama modelo del dominio. Cuando nosotros estamos desarrollando un software ya a gran escala, no los software que han desarrollado hasta ahora, que son a más pequeña escala, cuando lo estamos desarrollando a gran escala, hace mucho sentido de que yo antes de empezar a codificar, eh, lo haga como un diagrama, haga un diagrama de cómo funciona todo. Es decir, cuáles son los conceptos que yo identifico dentro del dominio, cuáles son las propiedades de estos conceptos, cómo se relacionan entre sí, y todo esto con un diagrama sin mucho lenguaje técnico, porque lo ideal sería de que este diagrama yo se lo muestre al cliente, ¿ya? Es decir, cuando ustedes vayan al mundo real, su cliente, el que les va a estar dando el problema que ustedes tienen que solucionar, muy probablemente no va a ser ingeniero informático, muy probablemente no va a saber nada de programación. Por lo tanto, ustedes tienen que ser capaces a través de un diagrama, conversar con él y decirle lo que ustedes entienden, que les está queriendo decir, ¿ok? Porque ustedes se van a dar cuenta que muchas veces nos dicen, queremos un software que haga esto, que maximice tal cosa, y entonces nosotros entendemos algo y después resulta ser que cuando entregamos el software nos dice, no, 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 pero eso no era lo que yo quería. Entonces, para evitar eso hay que tener harta comunicación, ¿ok? Y entonces hay que enseñarle diagramas donde no tenga un lenguaje tan técnico. Por ejemplo, yo no le puedo hablar a alguien que no sepa de programación, no le puedo hablar de arreglos, no le puedo hablar de matrices, no le puedo hablar de cosas que tienen que ver con el lenguaje informático que nosotros llevamos incorporados, porque muy probablemente esas personas van a ser, no sé, biólogos, van a ser quizás de marketing, van a ser de otras cosas y nunca han visto cosas como esta. Quizás tienen suerte y sí, y la persona tiene un conocimiento básico de eso, o les asigna a alguien de la empresa que sepa un poco más del tema, pero por lo general no es así. Por lo general ustedes van a estar tratando con clientes que no saben nada de programación, o al menos ustedes tienen que asumir de que no saben nada de programación. Entonces, aquí en el modelo del dominio, nosotros creamos un diagrama de cómo se comporta ya lo que me está diciendo el cliente. El, el panorama de lo que me está diciendo el cliente, cómo se comportan, cuáles son los conceptos que hay, cómo se relacionan entre sí. Y eso después lo vamos a ir evolucionando hasta llevarlo al código, ¿ok? Pero lo ideal es que cuando nosotros terminemos el modelo del dominio sea un modelo suficientemente robusto para nosotros tener la confianza plena de empezar a codificar, sabiendo qué hacer y teniendo la certeza de que eso realmente es lo que nos está diciendo el cliente. Entonces, ¿qué dice el concepto de modelo del dominio? Bueno, es un modelo conceptual de un dominio. Ya valga la redundancia, ¿no? Porque se llama modelo del dominio por eso. El cual incorpora tanto los datos como sus asociaciones. Es decir, los datos es los conceptos y las propiedades. Ahí vamos a entrar en detalle qué cosa es un concepto, qué cosa es una propiedad en este tipo de problemas. Ya, algunas definiciones que dan en la academia, está entre comillas dobles porque son definiciones que han dado algunos expertos, y dice, un modelo del dominio es una representación de conceptos de un dominio del problema. El modelo del dominio representa las cosas que existen o eventos que transcurren en el entorno de un negocio. ¿Ok? Entonces, esto es un poco, viene un poco de la mano con lo que hablábamos de ingeniería de software, ¿ya? Es una manera, es una herramienta para no, para evitar problemas a la hora de yo entender lo que me está diciendo el cliente. Porque recuerden que había una caricatura ahí que yo les había mostrado, que una cosa es lo que me quiere decir el cliente, otra cosa es lo que entiende el jefe de proyecto, otra cosa es lo que entiende. Entonces, muchas personas, mientras más personas en el proyecto van a entender cosas diferentes. Entonces, hay que buscar un lenguaje común ya para comunicarse y tener certeza de que todos estamos hablando lo mismo. Entonces, el modelo del dominio es una buena herramienta para eso. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de modelo del dominio. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se hace esto con respecto a un problema específico. Pero bueno, ¿qué me está diciendo ese problema, ese modelo del dominio? Bueno, en ese modelo del dominio hay tres conceptos. ¿Ya?
Los conceptos que se van a manejar en este software que están desarrollando es el concepto persona, compañía, camioneta. ¿Ok? Son 3 conceptos. Y de las personas se van a guardar 3 cosas. Para este problema, de una persona se puede guardar otras cosas, pero para este problema están guardando nombre, apellido, salario. Generalmente, cuando les dan a ustedes el problema, les dicen cuáles son las propiedades de determinado elemento, ya, determinado concepto. Si ustedes no tienen las propiedades, entonces deberían preguntárselas al cliente. ¿Ok? En un caso de la vida real habría que preguntarle al cliente. De hecho, para hacer un buen modelo del dominio, generalmente se tiene más de una reunión, porque se hace un modelo del dominio, después se hace una cosa que se llama diagrama de clase, que vamos a ver hoy también, y después se empieza a codificar. Pero a medida que se va codificando, después van apareciendo dudas de ya, y este dato, dónde iría, dónde lo pido. Y entonces ahí ya se va de nuevo a donde está el cliente, se le pide de nuevo se le piden los datos que quizás necesitamos y no nos dieron en primera instancia. Y así va funcionando el desarrollo de software. Ahora, que el tema es que en las pruebas a ustedes no van a poder preguntar más datos ni nada. Es decir, en los ejercicios de la prueba va a estar todos los datos. Entonces, por lo general, les van a decir, no sé, de las personas tienen que tener en cuenta el nombre, el apellido y el salario, por ejemplo. Quizás en otro problema, en lugar de nombre y apellido, van a necesitar el nombre, el apellido, la edad, en dependencia. Lo que les decía, el modelo del dominio es específico del problema que usted está resolviendo. Acá hay persona, compañía, camioneta y tienen estas propiedades. Pero según otro problema pueden tener otras propiedades. Pueden aparecer los mismos conceptos o otros conceptos ya con las mismas u otras propiedades. ¿Ok? Entonces, para este problema específico se tiene 3 conceptos: personas, compañía, camioneta, y la persona tiene 3 propiedades: nombre, apellido, salario. ¿Ok? La compañía solamente tiene una propiedad que es el nombre, y la camioneta tiene 3 propiedades: patente, marca y año. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que la compañía va a estar relacionada con el concepto persona. Es decir, por una compañía, la compañía la voy a tener relacionada con el concepto persona. ¿Ok? Y esta flechita ya me va a decir en qué dirección yo tengo que leer esa relación. ¿Ok? Entonces aquí yo digo, una compañía tiene personas. ¿Ok? Y eso es la manera de relacionar estos dos conceptos. Entonces, persona es un concepto, compañía es otro concepto. Dentro de persona las propiedades son nombre, apellido, salario. Se tienen que ir quedando estas definiciones en su mente, ¿ya? Lo que es un concepto, ¿ya? Un concepto generalmente es un sustantivo de algo que yo voy a guardar datos, ¿ya? En este caso persona. Tiene que quedarse en su mente esas palabras: concepto, propiedades y relaciones. Esas son las 3 cosas que necesito para un modelo del dominio. Entonces, una compañía tiene personas. Ok, entonces, hay una cosa que se llama multiplicidad. ¿A qué me refiero con multiplicidad? Si ustedes se fijan acá, dentro de la relación hay un numerito acá y hay otro acá. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, eso me está diciendo la manera en que se relacionan estos dos conceptos. Por ejemplo, aquí como hay un 1 y aquí hay un 1, 2 puntitos suspensivos, es como si fueran 3 puntos suspensivos y un asterisco. Eso lo que me quiere decir es que pueden haber uno o muchos, ¿ya? Como mínimo un 1 y como máximo muchos, ¿ya? Bueno, máximo muchos no, porque muchos es indefinido. Pero bueno, como mínimo uno y máximo no hay, es decir, todos los que yo quiera. Ya, si yo digo una compañía puede tener máximo 300 personas, entonces aquí sería 1, 2 punticos, 300. ¿Ya? Pero si no tiene un límite superior, yo pongo el asterisco, ¿no? Entonces, esto que me está diciendo, una compañía tiene una o más personas, pero no puede haber una compañía que no tenga al menos una persona, ¿ok? No estaría correcto tener eso, por lo que me dice esta relación de acá. Y una persona puede tener, y aquí hay un asterisco. Ese asterisco quiere decir, fíjense que no tengo el 1, 2 punticos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo el asterisco solo, es lo mismo que si tuviera 0, 2 punticos, asterisco. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener 0 a muchos, es decir, cualquier cantidad positiva. Eh, entonces, pero cuando tengo 0 muchos, se resume solamente poniendo el asterisco. Cuando tengo el asterisco, lo que quiere decir solamente que es de 0 a muchos. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que una persona puede ser propietaria de
cero o muchas camionetas. Es decir, puede tener una camioneta o no. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que ir de uno a muchos, lo que me está diciendo es que todas las personas de la compañía van a tener al menos una camioneta. ¿Ok? Y eso, recuerden que este modelo del dominio no se los va a dar su cliente. Este modelo del dominio lo crean ustedes. Ustedes van a tener, qué sé yo, se van a reunir con el cliente y van a tomar nota. En el caso de las pruebas, les van a dar un enunciado, un texto, y ustedes van a tener que ser capaces de sacar este diagrama de acá. ¿Ok? Es decir, tendrían que identificar primero los conceptos, después por cada concepto ver qué propiedades tiene, ¿ok? Y por último, cuando tengan identificados los conceptos con las propiedades, ahí tienen que ver cómo van a relacionar. Si la compañía la van a relacionar con personas y las personas con las camionetas, o la compañía con las personas y también con las camionetas. ¿Ok? En este caso, a ver, ustedes me pueden decir, ya, las camionetas son de la compañía, ¿por qué no relaciono compañía con camioneta acá también? El tema es que como ya yo a través de las compañías, a través de la compañía, yo puedo llegar a camioneta, no tengo por qué también hacer una relación acá. Porque si yo quiero obtener las compañías que tienen la camioneta, eh, perdón, al revés, las camionetas que tiene la compañía, eh, lo que tendría que hacer es ir por cada una de las personas de la compañía y pedirle su camioneta en caso de que la tenga. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, es decir, iterando por estas personas y obteniendo sus camionetas, ya yo pasaría por todas las camionetas de la compañía. ¿Se entiende? Porque estas personas cuando tengan una camioneta, se supone que todas van a ser de la compañía, por por el dominio en el que estamos. ¿Ya? Entonces, así, cuando yo pongo saliendo de una relación, yo pongo una línea discontinua y pongo después como un texto así arriba, eso quiere decir que voy a poner algún comentario acerca de esa relación. Por ejemplo, aquí dice, las flechas representan en qué dirección se lee el verbo. ¿Ya? Ahí están poniendo un comentario acerca de esto, porque a veces yo quiero decir algo de esa relación específica. Por ejemplo, aquí a esta relación propietario le pusieron este comentario. Dice, si una persona no es empleada de la compañía, no puede ser propietario de una camioneta. ¿Qué quiere decir eso? Que las camionetas que tengan las personas, todas son de la compañía, ¿ok? Y que también no pueden existir, a ver, no pueden haber personas que no estén empleadas en la compañía y tengan propietaria y sean propietarias de de una camioneta, ¿ok? Esto es un ejemplo de modelo del dominio, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las características de los modelos del dominio? Primero, los conceptos. Los conceptos van a denotar un tipo de objeto. Recuerden, nosotros aquí vamos a estar trabajando con clases y objetos. Nosotros vamos a tener un dominio y vamos a tratar de machar ese dominio, es decir, los problemas que queremos resolver ese dominio, llevarlo a un código, ¿ya? Pero a un código limpio y que no se aleje tanto de la realidad. Es decir, si mi problema yo lo estoy resolviendo en la minería y estoy hablando, qué sé yo, de piezas, reparaciones de piezas, de grúas, de autos, de empleados, cosas así, yo en mi código tengo que tener clases para todos los objetos que hay en el dominio que a mí me interese, ¿ya? Entonces, en mi código debe aparecer la clase grúa, la clase empleado, la clase eh, piezas, si tienen algún dato que tienen que almacenar de alguna pieza. Igual, ¿ok? Es decir, estamos tratando de lo que hay en el mundo real, tratar, macharlo o, ¿cómo sería macharlo? Emparejarlo, ya lo que hay en el mundo real, emparejarlo con lo que tenemos en el código, ¿ok? Es decir, con clases. Por lo tanto, estos conceptos van a ser los objetos que yo identifico dentro de mi dominio, ¿ok? Un objeto del negocio, no tiene que ser de un negocio, sino de... Es decir, cuando nosotros hablamos del negocio, estamos hablando del problema que nos están dando, ¿ya? Entonces, objetos del negocio, del mundo real o eventos. ¿Ok? Los atributos van a ser las propiedades de estos objetos. ¿Ok? Describen un conjunto de valores asociados a un concepto. Por ejemplo, si tengo de de una pieza, si tengo la clase pieza, ¿qué podría almacenar de una pieza? Podría almacenar eh, cuántos años lleva el funcionamiento, cuál es su ID, es decir, cuál es su etiqueta, dónde la compré, diferentes cosas, ¿ya? Entonces, esos van a ser los atributos del el concepto pieza, por ejemplo, si estamos haciendo algo de la minería, de algún taller,
¿Ya? Asociaciones sería cómo dos o más conceptos se encuentran vinculados. Es decir, en este caso, si yo tengo el concepto pieza y tengo el concepto empleado y quiero vincular piezas con empleado porque a lo mejor hay empleados que están encargados de mantener determinadas piezas, entonces ahí yo tendría que hacer un vínculo entre empleado y pieza. ¿Ok? A lo mejor el empleado no está asociado a la pieza, sino que el empleado está asociado a una clase taller y en la clase taller lo asociamos a pieza. Y entonces, por ejemplo, a través de un empleado podemos ver a qué piezas tiene acceso ese empleado según el taller donde esté. Porque al empleado le pedimos en qué taller está y en ese taller pedimos qué piezas tiene. ¿Ya? Entonces, esas asociaciones ustedes tienen que verlas, a ver, acá, tienen que ver que esas asociaciones son como dirigidas, ¿ok? Es decir, yo desde compañía puedo llegar a camioneta, porque la compañía tiene personas y las personas son propietarias de camioneta. Por lo tanto, no es que yo de compañía solamente voy a llegar a personas, no, de compañía puedo llegar a personas y de personas a camioneta. ¿Ok? Reglas adicionales son comentarios. Comentarios que ustedes quieren dejar acerca de una asociación determinada. ¿Ya? Que con la simbología que tienen, representando puros conceptos, propiedades y cosas así, no pueden especificarla. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, aquí camioneta, persona propietaria de camioneta. Aquí a lo mejor la persona el que les dio el problema a usted, no sé, el cliente, ¿ya? Les dice, mira, ¿sabe qué? Las personas pueden tener camioneta, pero nosotros necesitamos chequear que esas camionetas eh, estén al día y que la patente esté bien y todo esté funcionando. Entonces aquí pueden poner como una regla, no sé, las camionetas deberían tener la patente al día y todo el tema, que deberían tener seguro y todo eso. Entonces eso lo pueden poner acá como un comentario a esa relación persona-camioneta. Eso va a depender. Hay otras veces que no necesita. Es decir, todas las relaciones, en este caso las dos relaciones tienen comentarios, pero no necesariamente es así. ¿Ya? Hay modelos del dominio que no tienen ningún comentario, hay otros que tienen mucho, hay otros que tienen uno o dos, ya en dependencia de sus necesidades. ¿Ok? Entonces, recomendaciones para realizar un modelo del dominio. Lo primero que tienen que hacer ustedes es tomar el problema. En el caso de la prueba van a tener un texto, en el caso de la vida real se van a reunir con el cliente y el cliente les va a decir un poco qué es lo que quieren y ustedes van a tener que ir identificando los conceptos dentro de lo que quiere el cliente y ahí ir marcando las propiedades, ¿ok? Y en base a lo que él le pida, él le dice, ya yo quiero el promedio de las edades de todos mis clientes. Ah, ya tengo que almacenar edad para cada uno de los clientes y tengo que tener el concepto cliente. Entonces, eso se hace en la vida real a través de una reunión o varias reuniones, ¿ya? Pero en las pruebas de acá, para evaluarles de que ustedes tienen conocimiento de esto realmente, lo que les vamos a dar es un texto, ¿ya? Planteándole un problema en un dominio específico y ustedes van a tener que ser capaces de crear el modelo del dominio para dicho problema. Entonces, lo primero que se les recomienda es que listen los conceptos idóneos, es decir, en base al problema lo leen una o dos veces las que necesiten y listan los conceptos idóneos. Una cosa que es muy útil es que, bueno, en este caso ahora porque estamos en modo online, pero generalmente cuando ustedes tienen el texto impreso, una de las cosas que sería súper útil, bueno, igual lo pueden hacer porque igual pueden tener en Word y parece que en Adobe también se puede subrayar, así que esto también es aplicable para el modo online, ya. Eh, a ver, lo que listar conceptos, lo que me refiero es que ustedes identifiquen qué conceptos para resolver su problema, qué conceptos son necesarios tener en cuenta, ¿ya? Y entonces generalmente van a ser sustantivos o relaciones ahí que aparecen, ¿ya? Y lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes lean el problema y vayan identificando un concepto, ¡pum!, lo vayan subrayando, ¿ya? Y entonces ahí leen una vez, eh, te subrayan los procesos que ustedes quieran o los marcan ahí con algún colorcito y después vuelven a leer y ven si se convencen de que esos son los conceptos correctos. Estos conceptos tienen que ser generalmente sustantivos. Y si no son sustantivos, porque no les dicen específicamente el concepto, cuando ustedes vayan a crear el modelo del dominio, algo como esto, traten de expresar ese concepto en una palabra. ¿Ya? Es decir, en una palabra que sea un sustantivo, algo concreto. ¿Ya? Entonces,
Luego de que tienen los conceptos idóneos, deben dibujar los conceptos en un modelo del dominio. Es decir, ya cuando lo subrayaron y están convencidos de que esos son los conceptos, deberían hacer estos cuadritos de acá y poner persona, compañía, camioneta. Nada más, hasta ahora tiene solo los conceptos, ¿ya? Y después incorporar las asociaciones necesarias. Estos dos puntos, 3 y 4, pueden alterarse, no importa si es uno primero, otro después. Además, estos son recomendaciones, ustedes pueden hacer el modelo del dominio como quieran, pero estas son recomendaciones que se le hacen porque para que tengan un orden lógico de cómo hacer las cosas, ¿ya? Entonces, incorporamos las asociaciones necesarias, decimos, ok, la compañía yo la voy a relacionar con personas, y una compañía tiene uno o muchas personas, así que la relación aquí le pongo cómo se lee esa relación, en qué dirección y con qué palabra, ¿ya? Esto generalmente también es una sola palabra. Persona tiene, compañía tiene persona, ¿ya? Y persona, propietario, camioneta, ¿ya? Es decir, persona es propietario de una camioneta. Si ustedes lo van a leer, sería, una persona es propietaria de cero o muchas camionetas, ¿ya? Es decir, una persona es propietaria de cero o muchas camionetas, ¿ya? Ahora, aquí no se pone la oración completa, aquí se pone solamente no sé, el verbo o en este caso es un sustantivo, pero un sustantivo que identifica a esa relación, ¿ya? Entonces, después que incorporan las asociaciones, pueden incorporar los atributos, es decir, por cada uno de estos conceptos, ponen sus atributos, los que ustedes van a identificar en el texto o en la entrevista que tengan con la persona, ya con el cliente, y entonces ahí van a poner los atributos. Como les decía, si ustedes quieren hacer los conceptos, después ponen los atributos y después hacen la relación, da lo mismo. Ya, 3 y 4 pueden hacerlo en el orden que quieran. Pero sí les recomiendo que antes de hacer el 3 y el 4, en el orden que sea estos dos, primero tengan ya identificados los conceptos y los hayan dibujado. Entonces, 5 y 6 es un poco más de cómo hacer las cosas. Sería cómo identificar conceptos. Primero, sustantivos y frases en descripción textual del dominio. Estas frases generalmente cortas o una sola palabra. ¿Por qué? Porque estos conceptos en algún momento van a llegar a ser clases, ¿ok? Entonces, si ustedes le dan un nombre muy largo a eso, después cuando lo traduzcan a una clase en Java, van a tener nombres de clases gigantescos. Entonces, en el código eso va a ser un poco un dolor de cabeza a la hora de escribir código y eso. Por lo tanto, traten de darle aquí nombres a estos conceptos que sean concretos y que sea idealmente una única palabra, ¿ya? De hecho, yo no recuerdo haber utilizado un concepto que tenga más de una palabra. Si tiene más de una palabra, yo trato de agotarlo en una sola, ¿ya? Entonces puede ser sustantivo, frase, dice ahí, pero yo me quedaría con sustantivo. Que describa de manera textual el dominio. ¿Y cómo identificar los conceptos, los atributos? Conceptos que pueden ser representados por un número o un texto. ¿Ya? ¿Por qué? Estos conceptos de acá en algún momento se van a traducir a clases, ¿ya? Y, y estos atributos se van a traducir a variables dentro de esa clase. Por lo tanto, los atributos de cada concepto deberían ser variables que sean texto o números, ¿ya? Bueno, en realidad puede ser textos, números o booleanos, que sean true o false, ¿ya? ¿Se dan cuenta por qué no? Porque esto después van a ser variables. Entonces, por ejemplo, un nombre es un string, un apellido es un string, el salario es un número, ¿ya? Entonces, y estas son recomendaciones para que ustedes hagan un modelo del dominio teniendo el texto. Ya. Acciones, asociaciones. ¿Cuáles son las asociaciones que existen? Es decir, las multiplicidades, esto que hay acá, ¿cuáles son los diferentes tipos de multiplicidades que existen? ¿Ya? Primero, de un concepto puede salir el asterisco, que fue este que ustedes vieron acá, el asterisco. Y el asterisco lo que me demuestra es que es cero o más, o muchos, ¿ya? Va de cero a muchos. El uno con asterisco dice uno o muchos, ¿ya? Si yo digo que hay mínimo 5 a muchos, aquí puedo poner 5, 2 puntos, asterisco, ¿ya? Si yo tengo definido el mínimo y el máximo también, yo lo puedo poner acá, ¿ya? Esto lo que dice es que el concepto va a tener, van a existir dentro de mi dominio entre 1 y 40 objetos de ese concepto, ¿ya? Si lo llevamos a orientación a objetos sería que pueden haber de 1 a 40 instancias de esa clase, ¿ya? No pueden haber más de 40
y no pueden haber menos de 1. Si hay un número concreto acá, lo que me está diciendo es que hay exactamente 5. No pueden haber ni menos de 5 ni más de 5. Y si aparecen números separados por coma, lo que me están diciendo es que hay exactamente 3, exactamente 5 o exactamente 8. ¿Ya? Alguna de estas tres multiplicidades. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta relación es de dos partes. Hay un concepto, va la relación y de este lado hay otro concepto. Entonces yo voy a tener una multiplicidad acá y otra acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí la multiplicidad es un número exacto. Por lo tanto, aquí compañía puede haber una y solo una compañía. No puede haber más ni menos. Personas puede haber de una a muchas. Si aquí yo digo la compañía solamente puede tener 200 empleados, ese asterisco lo cambio por 200. Y si yo digo una compañía, no sé, estoy hablando de grandes compañías, por lo tanto va a tener mínimo 3 empleados, entonces yo ahí tendría que poner de 3 a muchos. Y cuando pongo el asterisco es que no le estoy poniendo un límite superior, ¿ya? Espero que todo esto le esté haciendo sentido porque no me han escrito nada al chat, pero también esto de la multiplicidad y todo esto en conjunto, capaz que ustedes se queden así y digan, ¿what? No, no entiendo esto. Ya, Profe, yo tengo una consulta. La diapo anterior, la ya, asociación. sí, dígame, dígame. Que lo que sucede es que ahí donde está las T es la función que haría el programa en el caso en que tenga que el valor, por así decirlo, esté dentro de esos intervalos, ¿no? ¿Dentro de donde está la T? La T es lo que haría, No, o la como T es el concepto, es la clase, ¿ya? Por ejemplo, es compañía, auto, estudiante, profesor, no sé. Esa sería la T. Las clases, los conceptos concretos, donde yo voy a almacenar los datos. Recuerden que las clases van a tener datos asociados, es decir, variables, y van a tener también métodos asociados, que son funciones, ¿ok? Entonces, de todas maneras, eso cuando lo llevemos al diagrama de clase y cuando lo llevemos a código, ahí les va a hacer un poco más de sentido, ¿ya? Porque estos son conceptos. Esto que dice T acá sería esto acá, ¿no? Esa sería la T, compañía, Ah, ¿ya? Compañía, entiendo. nombre, pero para no poner nada concreto acá, lo que se puso fue una T, ¿ya? Como para generalizar esto, ¿ok? Ok, Pero son entiendo. conceptos con propiedades, que después cuando lo llevemos a código van a ser clases, ¿ok? Pero Bueno, profe. esta es la T, es un concepto que se relaciona con otro concepto, otra T, ¿ya? Lo que esto es una manera más como general de ponerlo, para no casarnos con un concepto específico. ¿Ok? Ya, profe, Ya, vale. ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Si varios están así, no se preocupen. ¿Ok? Vamos a verlo en un ejercicio y ahí ya les va a quedar un poquito más claro. Estos ejercicios sí son como súper súper sencillos. En las pruebas les van a salir ejercicios un poco más complejos, pero bueno, vamos de menos a más. En las pruebas lo que les van a dar es así, les van a dar un texto, ¿ya? Y ustedes van a tener que crear el modelo del dominio para esa aplicación que están desarrollando, ¿ya? A medida que vayamos avanzando, les van a pedir más cosas. A partir de ahora en las pruebas, lo que les van a dar es un, un problema que quieren resolver y entonces de ese problema usted va a tener que hacer el modelo del dominio, el diagrama de clase y después van a tener que hacer el código, ¿ok? El modelo del dominio y el diagrama de clases también son súper importantes, por lo tanto va a ser algo que se les va a pedir en las pruebas. Entonces, aquí dice el ejercicio. Estos ejercicios que estoy dando están en el capítulo 2 en la página 21 y el siguiente que vamos a ver va a ser otro que hay en la página 22, este de acá. ¿Ya? Entonces, en los capítulos van a haber muchos más ejercicios, muchos más ejemplos, ¿ya? Entonces, eh, los libros de referencia para estudiar y donde van a ver los contenidos que se van a dar en clases van a ser los capítulos. Por lo tanto, los capítulos yo los subí a la plataforma, ahí los pueden leer. Cuando vayan a estudiar por la prueba, para la prueba yo les recomiendo que si van a leer algún libro o algo, les recomiendo que lean esos capítulos, ¿ya? Porque son específicos a la asignatura y tocan los temas específicos de la asignatura. Entonces, capaz que se lean un libro y empiecen a leer conceptos extras que quizás no le van a ser necesarios, ¿ya? Entonces,
este capítulo 2, que es el que toca lo que es programación orientada a objetos, ya sea modelos de dominio, diagrama de clases, cómo llevarlo al código. Este es el que nos va a interesar por ahora, ¿ok? Es el capítulo en el que estamos ahora. Entonces, dice, se debe construir una aplicación que maneje, bueno, ahí falta el que, pero bueno, se debe construir una aplicación que maneje los proyectos en los que trabaja un empleado. En un proyecto trabajan muchos empleados y un empleado puede trabajar en varios proyectos. Ahí ya me están dando un poco cuál es la multiplicidad de mi relación. Es importante saber cuántas horas a la semana le dedica cada empleado a cada uno de los proyectos en que trabaja. Es decir, en algún momento va a haber que almacenar las horas, ¿ok? Entonces, esas horas, ¿en qué concepto lo voy a englobar? Lo voy a englobar en el concepto empleado, lo voy a primero, antes que nada. Aquí lo bueno sería identificar los conceptos, ¿ok? Entonces, para identificar los conceptos, ya, para identificar los conceptos yo les decía que pueden subrayar aquí y pueden decir, ya, proyecto es un concepto, ¿ok? Y empleado es otro. A ver, de hecho, podría haber subrayado aquí arriba, pero bueno, da igual. Ya, proyectos y empleado. Ya, esos son los dos conceptos que yo veo hasta ahora. Ya, es importante saber cuántas horas a la semana le dedica cada empleado a cada uno de los proyectos en que trabaja. Ahí, no sé, quizás ustedes quieren hacer otro concepto para la relación de estos dos y ahí podrían agregar algún otro concepto. Entonces, vamos a ver la solución propuesta que se les da acá. A ver, ¿en qué página era? Página 21. Ok. Este es el capítulo 2 que está en la plataforma. ¿Ok? Entonces esto lo deben tener ustedes en la misma página. De hecho, son 274 páginas porque está todo el contenido que vamos a ver durante clases. Así que el que quiera ir un poco más en profundidad a lo que se ha visto aquí en clase, puede leerse estos capítulos. También hay más ejercicios, hay otras cosas. Y el que quiere ir adelantando contenido igual. Siempre hay gente que son curiosas y quieren adelantarse un poco. Bueno, ahí ustedes tienen los capítulos de toda la asignatura. ¿Ok? Ustedes tienen los capítulos de toda la asignatura. Entonces pueden ir desde el principio, desde lo que ya vimos, que es la nivelación, hasta lo que vamos a ver al final de la asignatura. Estos capítulos todos están en la plataforma. ¿Ya? Entonces, este fue el mismo ejercicio que les había puesto en la presentación. ¿Ya? Aquí está el concepto proyecto y está el concepto empleado. ¿Ya? Entonces, aquí, si ustedes ven, tenemos el concepto proyecto. Bueno, en este caso no nos habían dado estas propiedades. Generalmente cuando ustedes le den algún enunciado, les van a decir, para el proyecto se necesita saber el nombre, por ejemplo. Y por lo general, si no les dicen que tiene un código, ustedes van a necesitar agregarle ahí otra propiedad. ¿Por qué? Porque a cada uno de los conceptos yo voy a tener que asignarle una propiedad específica que la diferencie de todos los demás objetos. ¿Ok? Por ejemplo, en el concepto empleado, quizás yo no le puedo poner nombre como esa propiedad específica porque yo puedo tener empleados con el mismo nombre, ¿ya? Yo puedo tener dos empleados que los dos se llamen Matías o dos empleadas que se llamen María las dos, ¿ya? Entonces, nombre no puede ser una propiedad diferenciadora. Y yo necesito por cada objeto una propiedad diferenciadora para cuando lo esté buscando o para cuando yo quiera, eh, no sé, ir a algún objeto específico. Por lo tanto, aquí empleado, una propiedad diferenciadora sería el root. No puede haber dos empleados diferentes con el mismo root. Y el proyecto pasa lo mismo. Si yo le pongo el nombre y, por ejemplo, yo tengo varios subdominios y pongan ustedes que existe la posibilidad de que yo tenga el mismo nombre para dos proyectos porque están aislados en dos partes de mi empresa diferentes. Por ejemplo, yo tengo una sucursal en Antofagasta y una sucursal en Santiago. Y yo no tengo por qué decirle ya, todos los proyectos que hay en Antofagasta se van a llamar diferentes a los que hay en Santiago. ¿Ya? Yo puedo tener dos proyectos que sean diferentes y en Santiago se llama igual que el que está en Antofagasta, pero son dos proyectos diferentes. ¿Ya? Entonces, por eso el nombre igual eh, podría no ser una propiedad diferenciadora, pero un código sí. Es decir, yo puedo decir, cada proyecto le voy a asignar un código. Entonces, proyecto que se llame, eh,
no sé, empleabilidad en Santiago va a tener el código AA56 y el proyecto que se llame empleabilidad en Antofagasta se va a llamar BA56, no sé, como sea. Entonces, eso, los conceptos siempre es bueno que le pongan una propiedad que es las diferencias. De todas maneras, esto, el root, nombre, si a ustedes le dicen que hay empleados en el problema, generalmente les van a dar cuáles son las propiedades. En este caso no, porque este caso es un caso sencillo y que es un ejemplo nomás, ¿ya? Y aquí lo que están diciendo es, los proyectos se relacionan con empleados, ¿ya? Yo puedo tener 0 o muchos proyectos y puedo tener 1 a muchos empleados. Ojo acá, ojo acá, esto es importante. Cuando yo leo, cuando yo leo esta relación, si ustedes se fijan, la relación dice trabajan y está en este sentido. Es decir, aquí yo puedo decir, en un proyecto trabajan empleados. ¿Ya? Así es como yo leo esta relación. En un proyecto trabajan empleados. Entonces, si se fijan aquí, yo, ¿cómo leería esto? ¿En 0 muchos proyectos trabajan 1 muchos empleados? No. Cuando yo vaya a leer esta relación, yo tengo que decir, a ver, si la estoy leyendo en esta dirección, yo para leerla tengo que ubicarme como si hubiera un único proyecto. Ustedes saben que puede haber 0 muchos proyectos. Pero esta dirección, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que por cada uno de los proyectos, por un único proyecto, es decir, si de estos 0 muchos proyectos, yo tomo uno solo, ¿ya? Y tengo ese proyecto en la mano. Por ese proyecto específico, ¿ya? En ese proyecto específico van a trabajar mínimo una a muchas personas, ¿ya? Así es como se lee. No sé si me entienden la diferencia, porque si yo digo muchos proyectos pueden tener una a muchas personas, eso puede interpretarse como que yo puedo tener 10 proyectos y en los 10 proyectos ya tiene que estar trabajando una única persona para los 10, ¿ya? Pero no realmente. Esto lo que me quiere decir es que mínimo tiene que haber una persona por cada uno de los proyectos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ah, ya. Ahí no tengan miedo de presionar su teclado. Ahí el chat, no le tengan miedo al chat. Ya. Qué bueno. Entonces eso. Cuando ustedes vayan a leer esta relación, ¿ya? Eh, ustedes deben decir un proyecto, uno específico, aunque son de 0 a muchos, ya ustedes dicen un proyecto tiene 1 a muchos empleados. ¿Ya? Bueno, en este caso se creó otro, bueno, de hecho, esto es un comentario que dice que la dedicación va a ser horas de la semana. ¿Ya? Esto es otra cosa que les voy a decir. Un modelo del dominio no es único. Cada quien puede tener un modelo de dominio diferente y todos los modelos de dominio pueden estar bien o pueden estar algunos bien, otros mal, ¿ya? Por lo tanto, aquí horas de la semana yo lo puedo poner también en empleado, ¿cierto? Y no tiene ningún problema. Yo puedo tener por cada empleado, puedo tener root, nombre de empleado y horas de la semana, ¿ya? Si yo lo pongo aquí con dedicación, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, el mismo empleado puede estar en más de un proyecto, ¿ya? Porque, ¿qué me quiere decir esto? A ver, yo lo leí ya para este lado. Yo dije, un proyecto específico tiene 1 o muchos empleados. Pero si yo lo quiero leer para el lado contrario, yo tengo que decir, bueno, si tuviera un único empleado, ¿cuántos proyectos puede tener un único empleado? Bueno, un único empleado puede tener, y eso me lo dice esta multiplicidad acá, ¿ya? Es decir, esta multiplicidad acá me dice cuántos tendría el empleado si yo leo, es decir, esta relación si yo leo en esta dirección, ¿ok? Y esto de acá me dice la multiplicidad de esta relación, de esta relación si yo leo en esta dirección, ¿se entiende? Es decir, aquí yo digo, un proyecto puede tener 1 o muchos empleados y un empleado específicamente puede estar en 0 o muchos proyectos, ¿ya? Si yo aquí pongo un 5, no estoy diciendo que la empresa va a tener 5 proyectos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada empleado tiene que estar exactamente en 5 proyectos. ¿Ok? Entonces, así es como se establece la multiplicidad. ¿Ok? Entonces, si yo pongo horas a la semana acá, en empleados, lo que me estoy refiriendo es que el empleado eh, va a dedicarle esas horas de la semana a todos sus proyectos, ¿ok? Pero como lo pusieron acá en la relación, lo que están diciendo es que
para cada tupla de proyecto empleado, ¿ya? Porque fíjense, un proyecto específico puede tener muchos empleados, igual un empleado puede estar en muchos proyectos. Por lo tanto, yo tengo diferentes tuplas de proyecto empleado, ¿ya? Entonces, por cada tupla de proyecto empleado, yo voy a tener dedicación horas a la semana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para cada empleado, yo por cada uno de sus proyectos voy a tener las horas de la semana. No voy a tener todas las horas de la semana para todos los proyectos, sino que voy a tener para cada proyecto, cada empleado, todas las horas que dedicó a ese proyecto específico. Ya, otra manera de hacer esto es crear otro concepto que se llame dedicación, ¿ok? Dedicación. Y entonces, eh, la dedicación va a estar enlazada con proyecto y con empleado, ¿ok? El concepto de dedicación va a estar enlazada, ¿qué dice? Ya, el concepto de dedicación va a estar enlazada con proyecto y empleado, ¿ok? Entonces esto lo que dice es, un proyecto va a tener de una a muchas dedicaciones, ¿ya? Por cada uno de sus empleados. Y un empleado va a tener de cero a muchas dedicaciones, ¿ok? Y entonces, por cada proyecto va a tener el código el nombre, por cada empleado va a tener el root y el nombre, y en la dedicación voy a almacenar las horas. Entonces, fíjense que para un proyecto específico y un empleado específico voy a tener horas específicas, ¿ya? Es decir, si yo no pongo esta clase, este concepto, y pongo horas acá dentro de empleado, voy a estar almacenando por un empleado el total de sus horas, por todos sus proyectos. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, lo que estoy diciendo es que voy a almacenar las horas para cada uno de sus proyectos. Es decir, si un empleado está en 5 proyectos, voy a tener las horas que dedicó al primer proyecto, las horas que dedicó al segundo, las horas que dedicó al tercero, ¿ya? Sin embargo, si lo tengo acá en empleado, voy a estar diciendo la cantidad de horas que empleó a todos sus proyectos en general y no a uno específico. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso a la hora que estén haciendo su modelo del dominio. Ya. No veo que nadie escriba en el chat, entonces yo asumo que están entendiendo todo. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo de modelo del dominio. Igual hay otro ejemplo. Ya. Y si siguen, si siguen avanzando acá, igual van a encontrar muchísimos ejemplos. Esto ya es otra cosa, pero esto es el diagrama de clase. Esto es lo que vamos a ver ahora. Pero van a ver ejercicios acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí este es un modelo del dominio. Aquí sería sin las operaciones. A ver, a ver. Algo así puede ser un modelo del dominio, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, esto sería ya de un problema más avanzado. A ver. Aquí hay otro problema, otro ejemplo de modelo del dominio. Entonces, este modelo del dominio que yo les mostré ahora es como súper sencillo, pero la idea de todo lo demás es lo mismo. Por ejemplo, aquí hay algo que dice, en los últimos años la Universidad Católica del Norte se ha preocupado por el rendimiento de sus alumnos. Esto es como un software que se quiere hacer de los ayudantes, los alumnos y ciertas cosas. Entonces, lean esto y vean los conceptos que se identifican, ¿ya? Aquí se lo están haciendo paso por paso. Se ponen los conceptos, ¿ya? Después las relaciones y por último se le agregan las propiedades, ¿ok? Entonces, eh, traten de ir al dominio, de ir al capítulo, perdón, de ver esto y ver si les hace sentido, ¿ya? En las pruebas los modelos del dominio pueden ser así o un poquito menos complejos quizás, pero el que yo les mostré inicialmente es como bastante básico. Esto ya es algo más cercano a a lo que se les va a pedir realmente, ya sea en la vida real o en las pruebas. ¿Ya? Entonces, para hacer este tipo de cosas, lo pueden hacer a mano si quieren, en las pruebas lo pueden hacer a mano. Igual hay un software que se llama DIA, ya, que por alguna razón, míralo acá. Ya, este software se llama DIA y sirve para hacer modelos del dominio y diagrama de clase. Acá yo no les voy a dar ahora un tutorial de cómo utilizar el DIA, pero en las ayudantías sí
lo van a utilizar para crear su modelo del dominio. Igual sería bueno cuando ustedes tengan un taller, parece que el taller que les van a dar ahora ya les van a empezar a exigir modelo del dominio y diagrama de clase. Entonces los modelos del dominio para los talleres sería muy conveniente que ustedes lo hicieran así. Si los van a hacer para las pruebas, lo pueden hacer como ustedes quieran, lo pueden hacer a mano y subir una imagen al sitio donde estén haciendo la prueba, o pueden hacerlo en el día y subir el archivo .dia al sitio. Realmente ahí da igual, ¿ya? Ustedes ven cómo es mejor para ustedes. A ver, aquí les quiero mostrar un poco el día para que vean cómo es. ¿Ya? El día es algo así, ¿no? Y aquí pueden crear las clases, las relaciones. Ahí después ustedes pueden jugar un poco con esto. Esto igual es sencillo, así que sería, eh, sería buscar nomás cuáles de estas cosas se adecúan mejor a lo que yo les estuve hablando del modelo del dominio. Aquí hay otras cosas para el diagrama de clase, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero bueno, lo que quería era mostrarles que existía ese software que lo pueden ocupar y que ustedes son libres, por lo menos en las pruebas, hacerlo como quieran. En el taller sí les recomiendo que lo hagan así porque se mide la organización de ustedes, por lo tanto, así queda mucho más organizado en el día que hacerlo a mano. Entonces las pruebas sí lo pueden hacer a mano por un tema de tiempo. Si lo quieren hacer a mano porque les es más rápido hacerlo a mano, pueden hacerlo a mano. Y si no, si les es más rápido hacerlo en el día, lo pueden hacer en la aplicación día. ¿Ya? Eso es a decisión de ustedes. ¿Ok? Entonces, vayamos a lo siguiente. Ok, veo el chat, no hay nada en el chat, no veo que pregunten nada. No sé si no están preguntando nada porque están entendiendo todo, o porque están tímidos, o porque se fueron a tomar té. A ver, para saber que están ahí, por lo menos digan algo en el chat, cualquier cosa. Eh, yo entiendo, pero siempre con ejemplos de ejercicio se entiende mucho mejor. Ya, Cuando lleguemos al eclipse y al día, ahí, ya. ahí tenemos que aplicar lo teórico. Ok, ok, ok. Ya, está bien. Súper, súper. Ya. De todas maneras, a ver, como les decía, en el capítulo hay ejercicios resueltos. Pero sí, de todas maneras, aquí en las clases, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo eso en ejercicios y todo. ¿Ya? Vamos a ver cómo aplicarlo y todo eso. Ya. Hay varios me están diciendo lo mismo por el chat, claro que con el ejemplo entienden mejor. Ya, sí, eso de todas maneras, claro, ahora uno explica el concepto, por qué es necesario y después vamos viéndolo. Bueno, ya yo le expliqué un ejemplito ahí bastante sencillo, pero después, cuando terminemos de ver el tema de la, del diagrama de clase, igual vamos a pasar a ver ejemplos y esas cosas. No sé si en la clase de hoy específicamente nos alcanzará el tiempo, pero sí se van a ver ejemplos, ¿ya? Así que si por ahora quieren ver ejemplos, yo les recomiendo que vayan al capítulo 2. Hay muchos ejemplos ahí resueltos y todo paso a paso. ¿Ya? Si quieren ver ejemplos de cómo se aplica. Entonces, vamos a hablar un poco de las clases. A ver, para que se vayan ubicando. Cuando ustedes tengan un problema, lo primero que van a tener que hacer es un modelo del dominio. Como les decía, el modelo del dominio, bueno, es lo que vimos ahora en el ejemplo pasado. Ahí no se habla nada de in, de string, de public, de nada se habla. ¿Ya? ¿Por qué no se habla de nada de eso? Porque es para el cliente. Es una vía de comunicación entre yo y mi cliente, ¿ok? Entonces, ustedes, a ver, ustedes acá, ya, acá no pueden poner, okay, ustedes acá no pueden poner nada que tenga que ver con programación, ¿ya? Es decir, por detrás ustedes saben que esto quizás va a ser una variable, esto va a ser otra variable, ¿ya? Pero ustedes no pueden hablarle de variables a un cliente porque no sabe eso. Ustedes tienen que hablarle de conceptos, de las propiedades de los conceptos, ¿ya? Por eso es que se hace el diagrama del dominio, el modelo del dominio. El modelo del dominio es para comunicarme con el cliente. Ahora, una vez que ya tengo el modelo del dominio listo, yo paso al diagrama de clase. El diagrama de clase es como una fase intermedia
entre el código que ya yo voy a empezar a escribir y el modelo del dominio. Es decir, el modelo del dominio está más cercano al cliente, ¿ya? El diagrama de clase es algo que está a medio camino entre el cliente y el código, y después que tengo listo el diagrama de clase, ahí paso al código, ¿ok? Eso es para que tengan el roadmap completo en su mente. ¿Ok? Entonces, ya, hablemos un poco de las clases. En su código, cuando ustedes escriban código, van a tener muchas clases. Van a tener clases de estudiantes, clases, qué sé yo, profesores, clases hospitales, no sé, en dependencia del dominio que estén haciendo, van a tener muchas clases, ¿ya? Entonces su sistema va a tener una cosa que se va a llamar interfase, ¿ya? Y la interfase es la manera en que los clientes van a interactuar con lo que usted desarrolle, ¿ya? Imagínense que su software va a ser una caja negra, ¿ya? Va a ser una caja negra y va a tener una entrada. Entonces, en esa entrada, ustedes van a tener una serie de funciones. Y ustedes les van a decir a las personas, por ejemplo, si ustedes están creando un sistema hospital, ¿cuáles serían esas funciones? Insertar pacientes, dar de alta paciente, insertar doctores, asociar doctor con paciente. Esa sería la interfaz a su problema, ¿ya? A su software. Pero su software por detrás puede tener muchas otras funciones, clases, que no están en la interfaz, porque la interfaz es para interactuar. Es como en el McDonald's, ¿ya? Ustedes, imagínense que los autos son los clientes, ¿ya? Y el McDonald's por dentro tiene un funcionamiento determinado, pero al auto que va a llegar al estacionamiento no le interesa saber cómo es el funcionamiento del McDonald's por dentro. A él lo que le interesa saber es cuál es el menú del día, cuáles son los valores y decirle, mira, quiero tal hamburguesa y dame tantas hamburguesas de este tipo, ¿ya? Y dado eso, le interesa la salida, es la hamburguesa ya preparada, ¿ya? Internamente, qué sé yo, la cocina puede estar en un lugar, el horno en otro, las papas fritas las pueden tener congeladas o no, pero ya esa es una cosa interna del McDonald's. Entonces, para evitar que las cosas internas se vean reflejadas en lo externo, ¿ya? Se hace una cosa que se llama la interfase. Y la interfase en el McDonald's, que sería la ventanita esa, donde usted se asoma en el auto y le dice, quiero 3 McDonald's, ¿ya? Entonces, aquí en la programación orientada a objetos, en lo que vamos a ver, va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a tener un código que puede ser súper complejo, pero vamos a tener que crear una interfaz, ¿ya? Que va a ser lo más simple posible para poder interactuar desde afuera con mi sistema, ¿ok? Y van a ser las funciones específicas que yo quiero ejecutar. Aquí cuando ya ahondemos un poquito en esto, vamos a ver que cuando un cliente me da determinados requerimientos, yo con esos requerimientos puedo crear contratos, ¿ya? Y por cada contrato yo voy a tener una función en esa cajita negra, ¿ya? Es decir, en esa entrada, en esa interfase, voy a tener una función por cada requerimiento que me dio el cliente, ¿ya? Porque el cliente lo que le interesa es, si yo te pido tal cosa, yo quiero la salida. Por ejemplo, si yo quiero los doctores, quiero listar los doctores que hay en el hospital. A mí no me interesa si tú vas una lista, un arreglo, si haces tal cosa. No, a mí lo que me interesa es tener una función que yo te diga, dame los doctores y tú me devuelvas un arreglo con los doctores. No me interesa cómo los buscaste ni nada. Entonces, esa es la interfaz. ¿Ok? Entonces, claro, generalmente van a tener un programa, ya que es el que se va a estar comunicando con su software internamente y el programa de aplicación, que es el final que le van a dar al usuario, va a estar comunicándose a través de los requerimientos con su software final, ¿ya? Es decir, quizás el empleador le dijo, yo quiero que puedan ingresar camionetas al sistema, ingresar clientes al sistema y enlazar clientes con camionetas. Ya, esos serían los requerimientos. Entonces, su programa de aplicación es el que va a llamar a esas funciones. Y aquí en el software que ustedes van a estar creando, van a tener que tener una pequeña interfaz que sean esas funciones. Y todas las cosas internas las van a crear en otras clases, ¿ya? Igual eso lo vamos a ver en código en su momento, pero lo que quiero que les quede ahora es el concepto general de interfase, ¿ya? Y el concepto general de interfase, sí, es decir, lo que les hablaba en McDonald's, que no necesitamos saber cómo funciona por dentro, lo que necesitamos es pedirle algo y que me dé el resultado que yo quiero, ¿ya? Entonces, la implementación de una clase, de una clase. Como les decía,
cada uno de los conceptos, a ver, implementación de una clase. Cada uno de los conceptos estos que yo tengo acá van a terminar siendo una clase. Persona, compañía, camioneta, todo eso van a terminar siendo clase. Por lo tanto, esto yo lo voy a tener que implementar en el código. Entonces, la implementación de una clase corresponde a todos esos conceptos, es decir, esos al final van a ser variables. ¿Qué sé yo? El nombre va a ser un string, la edad va a ser un entero. Entonces, la implementación de la clase corresponde a eso, corresponde al almacenamiento de sus propiedades específicas y las operaciones, que van a ser los métodos de los que hablamos. ¿Ya? No sé si se acuerdan, cuando hablamos ayer en la clase de programación orientada a objetos, dijimos que una clase tenía propiedades y tenía además métodos que definen el comportamiento. Las propiedades van a ser variables y los métodos van a ser funciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice aquí, que la implementación de la clase está compuesta por las propiedades esas que yo identifiqué en el modelo del dominio y además algunos comportamientos extra. La visibilidad de las funciones y variables internas de la clase, yo puedo definirla en tres grupos: public, protected y private. ¿Ya? Por ahora protected vamos a dejarlo ahí nomás, porque para entender qué cosa es una variable protected tenemos que entender lo que es la herencia, y la herencia la vamos a dar más adelante en el curso. ¿Ok? Entonces por ahora quedémonos con public y private. Cuando ustedes le ponen a una variable o a una función public delante, y ahora, a ver, ¿se acuerdan cuando hacíamos código en Eclipse? A ver si puedo. Si el Eclipse no se demora tanto en abrir. No sé si recuerdan, chicos, que cuando utilizábamos código en Eclipse, nos aparecía código delante del main, por ejemplo, aparecía public static, ¿ya? Y yo le decía, dentro de las funciones que vayan haciendo, pongan siempre public static. Después, cuando hablemos de orientación objeto, ahí vamos a ver qué cosa es public y qué cosa es static, ¿ya? Bueno, ha llegado el momento de saber qué cosa es public y qué cosa es static. Cuando yo delante de una función o delante de una variable, yo pongo public, lo que estoy diciendo es que cuando creen un objeto de esa clase, ya van a poder acceder a esa variable. Es decir, no va a estar, no va a ser una variable interna, sino que va a ser algo público que cualquiera va a poder acceder. ¿Ok? Y cuando pongo que es privado, eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes crean, a ver, si yo tengo una clase profesor y, y tiene una variable nombre, y esa variable es privada, ya si dice private string nombre, si dice eso, si yo creo un profesor y yo después digo, ese profesor quiero el nombre, no me lo va a poder dar, ¿ya? No me lo va a poder dar porque es algo privado. Y entonces solamente puedo acceder dentro de los métodos que son internos a la clase, ¿ya? No puedo acceder desde métodos que están afuera de la clase, ¿ya? Espero que eso lo haya sentido, pero después cuando lo veamos en código, ahí les explico un poco más, ¿ya? Y public quiere decir que sí, que todo puede accederse desde todos los lugares. Y protect es otra cosita parecida a esto, pero tiene que ver más con la herencia. Entonces ahí lo vamos a ver en su momento. Ya, un diagrama de clase. A ver, cuando yo, cuando yo me muevo de un modelo del dominio a un diagrama de clase, ya tengo que agregarle otras cosas, porque el modelo del dominio está orientado al cliente, pero el diagrama de clase no. El diagrama de clase ya está orientado a nosotros, un poco a nosotros como desarrolladores. ¿Ok? Entonces, aquí, el diagrama de clase, yo voy a tener los nombres de los atributos, es decir, el nombre de la clase generalmente es el mismo nombre del concepto en el modelo del dominio. Por ejemplo, si yo voy a hacer diagrama de clase de, de este modelo del dominio, ¿ya? Yo creo una clase por cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Entonces aquí tendría donde dice nombre de clase, persona, ¿ya? O camioneta o compañía, ¿ya? Y entonces aquí el nombre de atributo igual, serían las mismas propiedades que hay acá. Nombre, apellido, salario. Entonces yo por cada uno de estos atributos tendría nombre, apellido, salario, ¿ya? Ahora, ¿qué se le agrega extra a la clase que no tenía el modelo del dominio? Bueno, el tipo de datos. ¿Ya? Aquí yo por cada atributo yo pongo 2 puntos y su tipo de datos.
Como esto ya más para el programador, aquí ya yo sí puedo poner el tipo de datos. ¿Cuáles son el tipo de datos? String, int, lo que sea, ¿ya? Entonces, el nombre sería string, por ejemplo, ¿cuáles eran los otros? Nombre, apellido, salario. El apellido sería string también, y el salario sería, puede ser entero. Aquí, bueno, hay salarios acá que tienen coma, pero bueno, ahí depende de cómo ustedes quieran implementar su software. Si quieren que admita salarios con coma, entonces aquí tienen que ponerle float o doble, ¿ya? Y la visibilidad, ¿a qué va a hacer referencia? La visibilidad va a hacer referencia a public o private, ¿ya? En este caso, todos los conceptos generalmente se pone private, ¿ya? Porque estos son datos que son internos al objeto. Entonces esos datos yo puedo hacer, por ejemplo, el nombre yo puedo hacer que sea de solo lectura, pero que no sea de escritura, ¿ok? Y para hacer eso, yo tengo que hacerlo a través de funciones. Eso después lo vamos a ver con un ejemplo, pero por lo general todo lo que está acá arriba, todas las propiedades, yo las pongo private, por lo general, ¿ya? Y acá abajo voy a poner, después de que yo pongo todas las variables internas de la clase, yo pongo una rayita, ¿ok? Y aquí abajo voy a poner las funciones internas de la clase, ¿ok? ¿A qué me refiero con funciones internas de la clase? No sé, camioneta a lo mejor tiene una función interna que se llame chequear patente, por ejemplo, chequear patente. Y entonces chequear patente va a ser pública, generalmente acá sí las cosas se hacen públicas, ¿ya? Es decir, las funciones estas si son funciones temporales que yo creé para ser utilizadas dentro de mi clase, ya la hacen privada. Pero si son funciones que yo quiero acceder desde afuera de mi clase, la tengo que hacer aquí public, ¿ya? Y el nombre, por ejemplo, chequear patente. Chequear patente que devuelve un booleano, ¿ya? Entonces aquí ponen boolean, porque devuelve un booleano true si la patente está correcta y false si está incorrecta. Si la función va a devolver otra cosa, aquí ustedes lo que ponen es el tipo que devuelve, ¿ya? Y aquí lo que van a poner es una lista de argumentos separados por coma, donde cada argumento va a ser el nombre del argumento, dos puntos, el tipo del argumento, ¿ya? Por ejemplo, chequear patente, eh, yo no le tengo que pasar nada, pero por ejemplo, si yo le quisiera pasar qué sé yo, una fecha. Le quisiera pasar una fecha. Yo aquí puedo poner, donde dice lista de documentos, puedo poner fecha, dos puntos, string. ¿Ya? Y eso qué quiere decir que hay un argumento que va a recibir como parámetro esa función que se va a llamar fecha y va a ser de tipo string. ¿Ok? Entonces, aterrizando esto que les dije, sería algo así como aparece acá. ¿Ya? Es decir, el concepto persona. Aquí están cada uno de sus atributos. El signo menos, para no tener que estar poniendo private, private, private todas las veces, ya se pone simplemente el signo menos. Cuando tiene un signo menos delante, se está refiriendo a que esto es privado de la clase. ¿Ok? Entonces, esta clase persona tiene la variable nombre, que es de tipo string y es privado. ¿Ya? También tiene la variable root, que es de tipo string y es privado, y tiene la variable edad, que es de tipo int y es privado. ¿Ok? Y, esto, y estos van a ser los atributos. ¿Ok? Si en realidad esta clase persona fuera esta que estamos viendo acá, ¿ya? Si fuera esa otra que estamos viendo ahí, sería nombre, apellido y salario. Entonces aquí en vez de poner edad, pondría salario y aquí puedo poner float o int, en dependencia de lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo todas las propiedades que había puesto en el modelo del dominio, pero ahora con la visibilidad, que generalmente todas las variables son privadas, y con el tipo que va a almacenar. Recuerden que esta clase ya está pensada más para el programador. Ok, entonces, acá, lo primero que yo tengo que poner dentro de las funcionalidades es una funcionalidad especial que va a tener el mismo nombre de la clase. ¿Ya? Esto quiere decir que es pública. El símbolo de más significa que es pública. Entonces, todas las clases, por lo general, van a tener una funcionalidad que se va a llamar igual que la clase y va a ser un tipo de funcionalidad especial, ¿ya?
y esa funcionalidad le vamos a llamar constructor. ¿Qué es lo que hace un constructor? Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre una clase y un objeto. Por ejemplo, la clase sería esto, la clase sería la definición de la variable nombre que va a ser string, el root que va a ser string, y el objeto ya sería la persona en sí. Por ejemplo, si aquí tenemos un objeto sería nombre María, root 111-1, edad 28, por ejemplo. Eso sería una instancia, sería un objeto de esta clase. Por lo tanto, para yo crear un objeto de la clase, yo tengo que hacerlo a través de un constructor. Tengo que construirlo, ¿no? Por eso es que se llama constructor, porque es una funcionalidad que me sirve para construir objetos de esa clase. Entonces, a ese constructor yo le voy a pasar tres parámetros, uno por cada propiedad que tiene la clase, ¿ya? Y entonces cuando yo quiera construir un objeto persona, aquí voy a tener que pasarle, no sé, el nombre, María, root 111-1 y edad 28, ¿ya? Y entonces así es como yo voy a construir una instancia de la clase, ¿ya? Además pueden tener otras funcionalidades en dependencia de lo que vaya a ser su clase. Por ejemplo, aquí le pusieron vivir, que es un boolean, que dice si va a vivir o no esa cantidad de años, y es pública, ¿ya? Y va a recibir un parámetro años que va a ser de tipo int. Ya está otra funcionalidad que es comer, kilos de alimento, que es un doble, y tiempo, el tiempo que se va a demorar en comerse esos kilos de alimento. No va a retornar nada, simplemente comer es una función que va a realizar una acción sin devolver nada, por lo tanto, ahí se pone void. Cuando no devuelve nada, se pone void. Y este más significa que es público. ¿Ok? Aquí cantar, se le puede pasar canción, que es un tipo de string, y es un boolean. ¿Ya? De que dice si quiere cantar esa canción o no. Acá, entonces, esta función ustedes lo van a definir según ustedes estimen conveniente por el problema que les da el usuario. ¿Ya? Profe, Sí, diga. ¿podría explicar de nuevo eso lo del void? ¿A qué se refiere con que no devuelva nada? Que no devuelva nada. A ver, el void no es algo concreto de programación orientada a objetos. Por ejemplo, yo puedo tener una función que devuelva algún valor, o puedo tener una función que simplemente realice una acción y no devuelva nada. Por ejemplo, ¿qué caso sería? Si yo tengo una función que sea imprimir arreglo, ¿ya? Yo le paso un arreglo y lo que me hace esa función es que me imprime los valores del arreglo, pero no quiero que me devuelva nada, simplemente que imprime el arreglo y se acabe, ¿ok? Entonces, cuando yo no tengo ningún valor de retorno, en Java, a ver si se abrió el Eclipse. Ya, aquí se abrió el Eclipse, no sé si tengo algún proyecto abierto. Ya. Sí, por ejemplo, mira, el main, si te fijas, el main no devuelve nada. El main es una función que simplemente despliega el menú. A ver si puedo agrandar esto. Ya, ahí. Si te fijas, a ver, el main es una función que crea el menú e itera sobre el menú, ¿ya? Pero no devuelve ningún valor en sí. No tiene ninguna línea de código que diga return 5, por ejemplo. Y si lo hago, si pongo return 5, me va a dar un error y mire el error lo que me va a decir. Void methods cannot return a value. Es decir, métodos de tipo void no pueden retornar un valor. Porque cuando yo le digo acá, ¿ya? Cuando yo le digo acá a Java, mira, esta función es de tipo void, lo que le estoy diciendo es que esa función no va a devolver nada, no va a tener ningún return por ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, leer archivo devuelve un entero. ¿Ya? Si te fijas, aquí está devolviendo un entero. ¿Ya? Y puedo devolver un entero en cualquier línea de mi código. ¿Ya? Aquí este retorna un booleano. No es retorno un booleano, retorna un booleano. Este retorna un entero, retorna un booleano. Y este método no retorna nada, simplemente lo que hace es imprimir. No retorna nada. ¿Ya? Por eso es que se le pone void. Void se le pone en Java a los métodos cuando no retornan nada. ¿Ok? Claro, claro. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, que el código retorne, o sea, para dar un valor predeterminado de lo que hizo el código en general?
claro, por ejemplo, mira, aquí acá en el main. Esto fue un código que nosotros hicimos y está en el sitio y lo tienen ustedes. Pero acá en el main, por ejemplo, cuando yo buscaba un estudiante, ya por el nombre, cuando yo buscaba un estudiante por el nombre, me interesaba que me devolviera la posición, ¿ya? Porque yo voy a buscar el estudiante y después con esa posición voy a hacer más cosas, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo llamo esa función, me interesa que me devuelva algo, ¿ya? Cuando voy a eliminar a un estudiante, me interesa que me diga si lo eliminó o no, porque puede pasar que busque el estudiante y no lo encuentre. Entonces, y eso es lo que pasa, que a medida que yo voy haciendo funciones, yo puedo decir, ah, ya, esta función la voy a consumir desde afuera, desde otro lugar, entonces me interesa, cuando la llamen, me interesa devolver estos datos, ¿ya? A lo mejor si la llaman, quizás no me interesa devolver nada, me interesa hacer la acción y no devolver nada. En ese caso le pongo un void, ¿ya? Por ejemplo, guardar, aquí no me interesa devolver nada, porque en guardar, esta función lo único que está haciendo es guardar y ya. Ahora, eso va con el desarrollador. Si ustedes dicen, mira, a mí me interesa devolver algo en guardar, no me interesa así dejarlo void. Bueno, ustedes pueden aquí poner boolean eh, guardado, ¿ya? Eh, 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 Aquí no sé por qué me están dando. Aquí debe ser que todavía está cargando el Eclipse, porque boolean. Profe, no tiene. Entonces, ¿la L está mayúscula o no? ¿Qué? ¿Cómo? La L de Boolean está como mayúscula, en la de abajo, ¿o No, no? no, Ah, no, no. no. O sea, no creo. Otro es Es que el minúscula. L, El tema es que cuando se colorea sale así como. sí, 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 el tema es que no sé por pero, qué. el No- condicional no debería estar dentro de bloques. sí, el tema es que cuando es una sola línea, sí, lo puedo tener así. Pero cuando es una sola línea no es necesario. Yo Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. ahí lo reconoció, pero de todas maneras no es necesario. ¿Ya? No es necesario. Ya. El tema es que ya, a ver, Eclipse ahí debe estar cargando algunos módulos por detrás y debe estar ahí medio tufado. Pero cuando yo compile, seguro que se iba a reformatear esto bien. Ahora, de todas maneras me da un error. ¿Por qué? A ver, de todas maneras, claro, me da un error. ¿Por qué? Porque aquí en guardar, yo dije que era void. ¿Ok? Entonces yo tenía que haber puesto boolean para que no me diera el error. Ya, entonces yo pongo boolean y aquí digo return true. Ahí ya no me debería dar error. Ya, a mí me está dando error, pero yo estoy seguro que si compilo esto no me va a dar el error. No me va a dar ningún error de compilación. De hecho, cuando lo salve, a ver, qué raro. Ahora estoy 100% seguro que ese código está bien. No, no sé por qué no está funcionando en realidad. Ah, a ver. Errores 6 in Recovery Project. Y guardar, ¿por qué me parece? Qué raro, súper raro. A ver, a ver. Puede ser porque yo no lo utilizo para nada.
A ver, déjenme ver una cosa. A lo mejor ya es lo suficientemente inteligente y me dice, no, no estamos utilizando eso para nada. Claro, ese es el tema. Claro, ese es el problema, que cuando yo lo tengo, cuando tengo una sola línea dentro del if, a ver, lo que sucede es que cuando yo creo una variable dentro de un bloque, ¿ya? Esa variable desde afuera del bloque no puede ser accedida. Por ejemplo, yo desde aquí, desde afuera del bloque, yo no puedo decir, desde aquí afuera yo no puedo decir print guardado, porque guardado es una variable que yo declaré dentro de un bloque, ¿ok? Entonces, como la declaré dentro del bloque, ella solo va a ser accesible dentro de este bloque. Cuando yo salga del bloque, es decir, cuando salga de acá, el código ya va a dejar de existir, la va a eliminar. Por lo tanto, por eso es que da error y no la reconoce, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo tengo una única línea con guardado, fíjense que aquí me da una advertencia y me dice que es una variable local, está definida dentro de un bloque y yo nunca lo he utilizado, ¿ya? Entonces me imagino que cuando no le pongo llaves, ¿ya? Java es lo suficientemente inteligente para decir, esto es una única línea de código. Entonces, una única línea de código que está dentro de un bloque, yo no te puedo dejar crear una variable interna, ¿ya? No te puedo dejar crear una variable local, porque la estás creando para nada, no la estás utilizando, ¿ya? Entonces, lo que tendría sentido quizás sería crear esta variable afuera del bloque, es decir, aquí afuera, ¿ya? Crearla acá y acá adentro simplemente asignarla, ¿ya? Y eso sí me lo permitiría hacer, ¿ok? Ahí ya va, es un poquito más inteligente y si tiene una sola línea de código, no me deja, eh, no me deja inicializar esa variable, ¿ya? Es decir, no me deja crear una variable local, porque después no la voy a utilizar para nada. Pero bueno, esa es la idea. A ver, me fui un poco a las ramas por el error que me dio, pero sí, la idea es esa. La idea es que un método puede devolver algo, ¿ya? Puede devolver algo. Si ustedes quieren que devuelva algo como desarrolladores, si ustedes creen que debe devolver algo, por ejemplo, aquí en guardar yo no había puesto que no devolviera nada, porque yo simplemente quería que guardara y una vez que guardara me imprimiera por consola que la escritura había sido finalizada, ¿ya? Pero si en realidad ustedes quieren poner esto dentro de un try y un catch y que si no sé si hemos hablado de try y catch, no hemos hablado, así que ya, olviden lo que dije. Ya, por ejemplo, si pasa alguna condición, ustedes no quieren que guarde, ¿ya? Y entonces, si no quieren que guarde, quieren que devuelva false, de que no guardó nada. Y si guardó, ustedes quieren que retorne true. Bueno, en ese caso, ponen que devuelve boolean, ¿ya? Pero bueno, yo voy a dejarlo con void, porque no quiero que devuelva nada, ¿ya? Entonces, si no quiero que devuelva nada, no voy a necesitar. Fíjense que ahora me da un error porque no devuelve nada y lo estoy asignando a una variable. Entonces, si no devuelve nada, no puedo asignarlo a ninguna variable. Ya, entonces, continuamos. A ver, veo un mensaje en el chat. Déjenme ver qué dice. Claro, en lugar de void puedo utilizar boolean. Eso va con el desarrollador. A ver, en el chat me preguntan eso. Eh, eso va con el desarrollador. Lo que devuelve su método lo define usted como desarrollador. ¿Qué sería conveniente? ¿Leer archivo? ¿Qué sería conveniente que devolviera? Aquí en este caso, para lo que yo lo quería, a mí me es conveniente que cuando lee el archivo me devuelva la cantidad de líneas que leyó. Por eso fue que le puse un entero. ¿Ok? Entonces, eso. Si no quieren que devuelva nada, le ponen void. Y si quieren que devuelva algo, ustedes le ponen el valor de lo que devuelve. ¿Ok? Y otra cosita, otra aclaración que les puedo hacer es que, por ejemplo, aquí en el medio del código, ustedes dicen, ya, si i, yo solamente quiero imprimir 10 líneas, entonces si i es mayor o igual que 10, yo quiero que deje de imprimir. Ya, entonces aquí
Como esto es void, no puede devolver nada, pero ustedes pueden hacer esto. Ya, dentro de un método void pueden hacer esto. Y esto lo que va a hacer es que si se ejecuta esta línea de código, va a salir de esta función. ¿Ok? Va a salir nomás. Y no va a seguir ejecutando más líneas de código. Entonces, si count es mayor que 10, se va a ejecutar esto 10 veces y para la décima va a llegar acá y va a salir. ¿Ok? Entonces, esto es una manera de salir de los métodos void. ¿Ya? Poner un return sin nada. Entonces, ya, continuemos. Entonces, en este caso, vivir se puso boolean, ¿ya? Por el dominio del problema. Comer igual, el desarrollador dijo, cuando yo defina la variable comer, no quiero que devuelva nada, quiero que simplemente coma. ¿Ya? Y cantar, yo quiero que devuelva un boolean. Si ustedes cantar quieren que devuelva la letra de la canción, entonces aquí tendrían que devolver un string. Eso va en dependencia de lo que ustedes quieran desarrollar, chicos. ¿Ya? No hay una, no hay una única manera de hacer eso. Ok. Ya. A ver, a ver. Ya. Ok, a ver, lo que es un método de clase, una variable clase, a ver, nos van quedando unos 5 minutos. Entonces, les voy a explicar estas partes de acá, es decir, lo que viene al final, que son cosas como más básicas, y después les voy a explicar lo que son los métodos de clase y los métodos de instancia, pero eso yo creo que lo veríamos ya en la clase que viene. Muy probablemente vamos a ver eso y entraríamos ya veríamos ya diagramas de clase aplicados a algún ejercicio. ¿Ok? De todas maneras, como les digo, en el capítulo hay, así que si quieren ir adelantando, pueden ir viendo. Ok, modificador y selector. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo creo esto, ¿ya? Cuando yo creo un diagrama de clase, a ver aquí, cuando yo creo un diagrama de clase, estas propiedades generalmente se ponen privadas, ¿ya? No se ponen públicas. Por lo tanto, si yo quiero acceder a ellas, yo puedo accederlas a través de modificadores o selectores. El selector, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el selector es que me devuelve el valor de la propiedad. Y el modificador lo que hace es que le cambie el valor, ¿ya? Es como una escritura-lectura, ¿ya? El selector sería el de lectura y el modificador sería el de escritura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que en el diagrama de clase yo dije, vamos a definir una clase de mamífero. Ya me dieron el problema y yo dije, bueno, hay una clase de mamífero, estoy haciendo un sistema para traquear, es decir, para llevar contabilidad de los mamíferos que hay en una reserva, por ejemplo. Entonces tengo una clase mamífero. Cada mamífero va a tener una velocidad, una capacidad de estómago y una distancia que ha recorrido durante su vida, ¿ok? Entonces, aquí tengo el constructor, ya dijimos que esto es función, una función especial que lo que hace es construirme un objeto a partir de una clase, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo que pasarle tres parámetros. La velocidad, cuál es el entero específico que identifica al objeto que estoy creando, cuál es la capacidad de estómago específica y cuál es la distancia que ha recorrido, ¿ya? Entonces, los selectores serían estos que empiezan con get. Generalmente yo selectores lo hago para las propiedades que yo quiero que sean de lectura. Entonces, si yo quiero que el usuario sea capaz de leer las tres propiedades, a lo mejor yo quiero que sea capaz de leer, qué sé yo, la distancia que recorrió y la capacidad del estómago. Pero quiero que esto se mantenga interno, no quiero que la lea. Entonces ahí haría solamente selectores para la capacidad de estómago y eh, para la capacidad del estómago. Bueno, de hecho, aquí distancia, fíjense que distancia es una cosa interna, no tiene ninguna lectura. A ver, a ver. Sí, aquí, a ver, aquí en vez de velocidad, claro, está mal esta cosa. Aquí en lugar de velocidad debería decir distancia, ¿ok? Get distancia. Entonces, get distancia lo que está diciendo es que aquí yo voy a implementar un selector que me va a devolver el valor de la distancia, ¿ya? Por lo tanto, me va a devolver un doble. Este get capacidad de estómago me va a devolver la capacidad del estómago
y este get velocidad me va a devolver la velocidad. Ahí lo que estoy diciendo es que quiero que el usuario sea capaz de leer estas tres propiedades. Y además quiero que el usuario sea capaz de modificarlas. Y por eso es que le pongo un set para cada una de esas propiedades. ¿Ok? Y no le estoy poniendo que no devuelva nada. Ahí también le puedo poner un boolean que si la modificó devuelva true, pero en este caso están poniendo void, ¿ya? Y entonces, estos serían los modificadores, los que dicen set delante, que son para cambiar valores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se implementaría el constructor? Dentro de la clase, el constructor, yo no le pongo void, a ver, el constructor es un tipo de función especial, y al constructor de la clase es a la única función que yo le puedo aquí no ponerle nada. De hecho, no le tengo que poner nada, ¿ya? Se va a llamar igual que la clase, y aquí yo no puedo ponerle nada, ni void, ni in, ni boolean, nada. El constructor es un tipo especial, ¿ya? Entonces public, porque yo quiero que desde afuera puedan llamar al constructor, y aquí estoy pasándole tres valores, ¿ya? Es decir, aquí estoy traduciendo esto a código, ¿ya? Esto a código, fíjense. El signo más significa que es public, por lo tanto aquí puse public, y tiene tres parámetros, que los dos primeros son enteros y el segundo es doble. Entonces, esto, lo que es diagrama de clase, después lo van a llevar a código. Entonces, aquí sería inbel, estómago, indist, ¿ya? Esta es la velocidad, el estómago y la distancia. Y lo que vamos a estar haciendo es la velocidad interna, ¿ok? Va a ser igual a la que me dieron por parámetro. Ahí yo inicializo, cuando yo creo estas variables en la clase, no tienen ningún valor asociado, ¿ya? ¿Cuándo yo le voy a asociar valor? Cuando me creen un nuevo objeto. Entonces, cuando creo un nuevo objeto, me van a dar los valores específicos de ese objeto. Entonces, yo a las propiedades internas les voy a asociar los valores específicos. Y eso es lo que hace el constructor, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace el modificador? El modificador lo que hace es que me van a dar un nuevo valor y yo a los valores internos que, por ejemplo, este modificador va a ser específicamente para la velocidad. Entonces, lo que yo voy a pedir es que me den un nuevo valor de velocidad y lo que voy a hacer internamente es cambiar la velocidad, la propiedad de velocidad que yo tengo, la voy a cambiar. Por ejemplo, si ustedes tienen una clase estudiante y ustedes crearon el objeto, ¿ya? Que es de tipo Matías, por ejemplo, y Matías lo escribieron con Y, entonces quieren cambiarlo, entonces tienen que en el modificador aquí pasarle el nombre nuevo, ¿ya? Y aquí sería la propiedad nombre igual a el nuevo nombre, ¿ok? Entonces modificador es para eso, es para cambiar las variables internas que yo tengo en mi clase, ¿ya? El selector es para la lectura. En vez de set, yo lo que pongo get y el nombre de la variable interna a la que me estoy refiriendo. Get velocidad en este caso, ¿ya? Y el tipo que voy a retornar generalmente es el mismo que el tipo de esta variable interna, ¿ok? Esto es por convención, esto es una función de toda la vida, de las mismas de siempre, ¿ya? Lo que les estoy hablando es por convención. A los selectores se les pone get por convención. Ustedes le pueden poner lo que quieran delante, ¿ya? Pero bueno, por convención uno les pone get y el nombre de la propiedad a la que se está refiriendo, ¿ya? Pero esto es un nombre de función de las que vimos cuando hablamos en las primeras clases, ¿ya? Entonces, ¿qué devuelve? Un entero. Ok, que devuelve un entero. Y lo mismo para el get distancia. Es un selector para la distancia. ¿Ok? Hay otra cosa que se llama iterador, que aquí no voy a entrar en detalle porque el iterador lo vamos a ver cuando entremos en contenedores. ¿Ok? Pero ustedes, si se fijan, ya han visto algún iterador en acción. No sé si se acuerdan cuando leen un archivo, ustedes dicen hacks next line y si tiene nueva línea le piden la siguiente. ¿Ya? Básicamente eso es lo que hace un iterador. ¿Ya? No voy a entrar en más detalle que eso. Ya ustedes lo han utilizado, para una clase específica han utilizado iteradores. Pero cuando veamos el contenedores y eso, vamos a entrar en más detalle, ¿ya? Y el destructor, lo que les digo, un objeto, cuando ustedes lo dejan de utilizar, Java por usted, lo va a eliminar. Hay una cosa que se llama garbage collector, entonces Java es suficientemente inteligente para saber cuándo un objeto ya no está siendo utilizado y lo va a eliminar de la memoria, ¿ya? Entonces no se van a tener que preocupar por
destruir el objeto, ¿ya? Cuando ustedes salgan de un bloque, Java lo va a eliminar por ustedes, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de código, pero yo creo que eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿ok? Entonces, en la clase que viene vamos a terminar esto del diagrama de clase. Me quedó pendiente explicarle un poco lo que es la comparación, porque esto es súper importante, ¿ya? Y entonces ahí se van a dar cuenta por qué cuando comparamos string no podemos hacer igual igual. Cuando ustedes comparan string no pueden hacer igual igual, tienen que hacerlo así, ¿ya? Y ahí vamos a explicar por qué. Es un tema de programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces vamos a explicar eso, pero antes les voy a explicar esta parte de acá. Les voy a decir lo que es un método de instancia, un método de clase. Después les voy a hablar un poco, no, iterador es cuando lleguemos a... Les voy a hablar un poco de comparación de objetos, ¿ya? Y por último, les voy a mostrar una clase específica, ¿ya? Cómo yo lo implemento. Pero ya para que tengan un spoiler, por ejemplo, la clase alumno, si yo defino esto en mi diagrama de clase, ¿ya? Recuerden, yo primero hago modelo del dominio, después diagrama de clase, y después de diagrama de clase, lo que pongo acá lo traduzco a código Java, ¿ok? Y así lo voy a traducir a código Java. A medida que vayamos avanzando en clases, todas las dudas que van teniendo se les va a ir aclarando, porque lo van a ir viendo en ejercicios y cosas por el estilo, ¿ya? Pero por ahora va quedando pendiente eso, ¿ok? Va quedando pendiente los métodos de instancia y de clase, van quedando pendientes las comparaciones de objetos, que no es lo mismo que comparaciones de tipos básicos en Java, y también les voy a mostrar cómo, les voy a explicar cómo se traduce una clase a código, ¿ok? Y después ya pasaremos quizás a algún ejemplo y veremos ya un poquito de cosas más avanzadas. Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, nos veríamos en la semana siguiente, y recuerden que la semana siguiente hay prueba corta, chicos. Entonces nos estaríamos viendo. Chao, chao. Profe, una consulta.